y calumnia contra el periodista Daniel Coronel. Sin embargo, como ya lo van a ver a continuación, la jueza hizo un fuerte llamado de atención y negó la petición de aplazar el juicio. Escuchemos. Desde ya le anuncio que no voy a acceder, no voy a reconsiderar y voy a desechar la insistencia, porque al igual que como usted lo ha manifestado y lo ha reiterado en todas las oportunidades, efectivamente el señor procesado tiene unos derechos como unos deberes. El primero es respetar a la Administración de Justicia y también el deber que tienen todos y que tenemos todos los ciudadanos, funcionarios, partes e intervinientes especiales en la actuación procesal, y es el mencionado en el artículo... Señora juez. Perdón, en el artículo 140 de la ley 906 de 2004, y es proceder, numeral primero, proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. Señora juez. Recordemos, señor Uribe, discúlpeme, estoy resolviendo la reconsideración de su defensor. Señora juez, es muy grave, señora juez. La defensa del expresidente Álvaro Uribe ha utilizado todo tipo de recursos para frenar el juicio. Recientemente recusó a la jueza intentando quitarle el caso, pero el Tribunal Superior de Bogotá negó la petición y ordenó que la jueza Sandra Liliana Heredia continúe con el proceso. Ya apelaron también esta decisión, por supuesto. También fue recusada para quitarle el proceso la fiscal Marlene Orjuela, un hecho que no sucedió durante la época del fiscal general Francisco Barbosa, cuando, recordemos, sus fiscales intentaron en 3 oportunidades llevar el caso hasta la preclusión o cerrarlo. En el juicio contra Uribe también han salido a relucir las intimidaciones o amenazas, especialmente las que han sufrido los testigos del caso, algunos de los cuales esta semana reiteraron en vivo y en directo cómo han sido esas amenazas y cómo las han vivido. Pues quienes se han atrevido a declarar contra el expresidente Uribe la han pasado muy mal. La vida, según dicen, les dio un vuelco total. 2 de los testigos que han sufrido atentados o han sido amenazados declararon esta semana. La primera fue la médica Deyanira Gómez, quien acudió al juicio de manera virtual, pues desde 2018 salió del país por las amenazas. Al día siguiente, de manera presencial, apareció su expareja, Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo principal contra Uribe. Los 2 ratificaron sus señalamientos contra el expresidente y su círculo cercano. Recordemos que también son testigos contra el abogado Diego Cadena y el autodenominado abogánster y contra Álvaro Hernán Prada, actual presidente del Consejo Nacional Electoral, los 2 muy cercanos al exmandatario y procesados por lo mismo que se acusa al expresidente Álvaro Uribe: soborno, falsos testigos e intentos para engañar a la justicia. Hoy nos vamos a concentrar en los testigos más importantes y quienes han sido amenazados o asesinados, por supuesto, previo a este juicio. Vamos a empezar justamente por Juan Guillermo Monsalve y la médico Deyanira Gómez. Esta expareja ha tratado de ser desacreditada por la defensa de Álvaro Uribe y por supuesto por algunos medios de comunicación. Sin embargo, ellos han seguido firmes en sus acusaciones. Veamos esta historia. Juan Guillermo Monsalve es considerado el testigo clave contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio que se sigue contra el exmandatario por soborno y manipulación de testigos. Gracias, señora juez. Se trata de un ex paramilitar que se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, pagando una pena de 40 años de prisión desde el año 2008. Es quizá el testigo más amenazado por haber sostenido desde hace más de 15 años que los Uribe Vélez fueron los promotores de la creación del bloque metro de las AUC, que habría ordenado múltiples masacres y que no solo apuntó sus fusiles contra la insurgencia. Cientos de civiles cayeron a manos de estos paramilitares. Según denunció en su momento el senador Iván Cepeda, hoy víctima en este proceso, cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, se encargó de proteger el negocio del narcotráfico del bloque metro.
Para la época ya había una investigación silenciosa de fondo que no se había hecho pública ni había llegado a los estrados judiciales. Lo que necesita Colombia. Como parte de su trabajo como congresista, Cepeda recibió en el año 2009 desde distintos centros de reclusión del país los testimonios de dos ex paramilitares. Uno de ellos, Pablo Hernán Sierra, alias Pablo Guerrero, entonces recluido en la cárcel de Itagüí, excomandante del Frente Cacique Pipintá. El otro era Juan Guillermo Monsalve, quien estaba en la cárcel de Cómbita. A Monsalve le dicen Huacharaco por haber pasado parte de su vida civil y paramilitar en la hacienda Huacharacas, propiedad de los Uribe Vélez. Allí llegó por allá en 1994 a la edad de 8 años de la mano de su padre, administrador del lugar por una década. El ex paramilitar ha tenido que vivir, según se ha denunciado públicamente, un verdadero suplicio desde que decidió atestiguar contra el que es considerado el hombre más poderoso del país. Desde el año 2017, según reposa en el expediente, abogados y personajes muy cercanos al expresidente lo han buscado para cambiar su testimonio e incriminar al senador Iván Cepeda. Recientemente, el pasado martes 25 de febrero, el abogado Miguel Ángel del Río aseguró que Monsalve había sido intimidado dentro de su propia celda en la cárcel La Picota de Bogotá. El testigo debía declarar en el juicio el pasado miércoles 26, pero las intimidaciones no son nuevas en la vida de Monsalve. En 2012 lo agredieron con un cuchillo en la cárcel de Cómbita. Tuvo que ser trasladado. Así lo relató Monsalve el jueves pasado durante el juicio contra Uribe que se llevó a cabo en los juzgados de Palo Quemado, donde se presentó como testigo estrella del caso. Cuando estuve en Cómbita, me trasladaron para La Picota, fue porque fui ahí agredido por dos personas. Eso fue como el 24 de marzo del 2012. Y lo trasladan ahí a La Picota. Sí, señora. Cuéntele a la audiencia detalles de esa agresión que usted dice sufrió el 24 de marzo de 2012 al interior de la penitenciaría de Cómbita. A mí me sale una remisión para Bogotá los primeros días del mes de marzo. Y cuando estuve acá y llego a los 15 días, me llevaron ya a Cómbita después de la remisión y esa semana me tiraron dos internos. ¿Qué significa tirarle? Como se hablan en la cárcel, dos muchachos con cuchillos, con dos cuchillos que se hacen en las cárceles, me tiraron con los cuchillos. ¿Sabe la identidad de las personas que lo agredieron? No sé, no me acuerdo de los nombres, pero uno era como de apellido, nombre Mateus, algo así. ¿De la otra persona recuerda algo? No recuerdo el nombre de la otra persona, como Willington o algo así era que me parece. ¿Sabe el motivo por el cual se produjo esa agresión? Pues cuando me tiraron dijeron que por sapo. ¿En qué pabellón de Cómbita sucedieron estos hechos? En el patio 6 de Cómbita. ¿Supo algo más o le señalaron algo más de la razón por la cual era agredido por ser sapo? ¿Supo algo adicional a eso? No, señora, pues inmediatamente, porque en el momento había un operativo en otro patio y cuando eso pasó, ya eso, para los 5 minutos llegaron, pero no me acuerdo cuánto duró el problema. Y
llegaron pues ya y sacaron a los muchachos, a uno los llevaron para el patio 8 y a mí me llevaron para Sanidad. Una vez producida esa agresión, ¿cuánto tiempo transcurrió para su traslado a la Picota de Bogotá? Yo estaba en Sanidad y llegó un teniente del INPE y me dice que también me va a llevar para el patio 8. Entonces yo le firmé un documento al teniente de que bajo mi responsabilidad yo entraba al patio. Y bueno, y me entraron al patio como a las 8 o 9 de la noche y a las 5 de la mañana más o menos me sacaron, ahí en el patio hay como una capillita y me sacaron para esa capilla y como a las 7 de la mañana me bajan al lugar donde estaba recluido Popeye, me dicen allá. En el año 2013 también fue atacado. En esa oportunidad trataron de envenenarlo en su celda. Desde marzo más o menos del 2013 yo preparo yo mismo los alimentos o la visita me los entraba así para la semana preparados. ¿Por qué razón desde el 2013 usted prepara directamente sus alimentos? En una de las celdas de donde preparaba yo los alimentos resultó un veneno. Entonces, de ahí para allá yo estoy preparando los alimentos. Explíquele a la audiencia en qué época sucedió ese hallazgo en la celda. Yo vi pues el operativo que entró y eso fue más o menos como al año de haberme movido de Convicta, o sea que fue más o menos como para marzo o abril, tal vez. ¿De qué año, si lo recuerda, Juan Guillermo? Del 2013. Dice usted que no le dejaban preparar los alimentos, entonces explíquele a la audiencia qué peticiones realizó para poder preparar esos alimentos. Se mandaron solicitudes, es que primero llegó pues el comandante porque me subían del rancho los alimentos y venía el señor con la cámara cuando le dije yo que si me mostraba el video cómo prepararon, pues cómo empacaron la comida mía, y él me dijo que tenía que mandar una solicitud para que me respondieran para poder pues para él mostrarme el video. Entonces yo ya no quise comer nada de esas comidas si fuera. Juan Guillermo Monsalve, desde el año 2018, también es testigo contra Diego Cadena, exabogado del expresidente Uribe. Asimismo, es testigo contra el excongresista y hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada. Los dos son procesados en paralelo por el mismo caso de su jefe. A principios del 2018, ante la Corte Suprema, Monsalve aseguró que era víctima de presiones y amenazas por parte de emisarios del expresidente Uribe. Dijo textualmente en esa carta: la semana pasada llegaron unos abogados del expresidente Uribe y me pedían que firmara unos documentos que, si no lo hacía, que me atuviera las consecuencias, porque se me iba a venir el mundo entero. Temo por mi vida, porque me envenenen o me hagan un atentado a mi vida. Las amenazas se extendieron desde esa época hasta su entonces pareja y hoy víctima en el proceso, la médico Deyanira Gómez, quien reemplazó esta semana a Monsalve en el juicio. En la auditoría médica, pero nada más. Entonces, de ahí... Ella siempre ha dicho que ha sido víctima de hostigamientos, intimidaciones y seguimientos que generaron su exilio de Colombia. El día antes de que yo saliera al país, la salida mía del país fue algo que solamente sabían mis familiares muy próximos, y se recibe por WhatsApp, un WhatsApp que tiene un signo mortuorio. Esa era la foto que tenía el WhatsApp, dice descansa en paz, y la persona se dice que necesita hablar conmigo. Esa persona le dicen por qué necesita hablar con ella. Esa persona dice, no tenga miedo, le conviene hablar conmigo. Yo inmediatamente le informo eso a mis escoltas, y mis escoltas le informan a la Unidad Nacional de Protección, y esa noche duermen
en la puerta de mi casa, están todos en la puerta de mi casa y escoltas al interior de mi casa, 8 escoltas, donde mis hijos y todo el mundo, o sea, todas las personas nos sentíamos en el riesgo de que algo pasara y nos pudieran pasar algo grave. De hecho, el día que yo salí del país, yo salí en compañía de otro carro blindado con chalecos de protección. Mis hijos ya, los escoltas le han presentado a 2 niños. En ese momento hablemos de un niño de 3 años y una niña de 7 años que si ocurría algo debían botarse al piso y que iban a ser protegidos. Que si pasaba algo, nosotros. Era impresionante, discúlpeme, sentir ese nivel de estrés, de la falta de seguridad que se presentaba para nosotros después de que yo me reuní con el abogado Diego Cadena. Disculpe. Gracias, Deyanira. Manifiesta usted que salió del país. ¿Le podría decir a esta audiencia qué día exactamente abandonó el país? Fue para julio de 2018. El día en este momento no lo tengo muy presente, pero fue para julio de 2018. Durante sus testimonios esta semana en el juicio que se surte contra Álvaro Uribe por soborno y falsos testigos, tanto Deyanira Gómez como Juan Guillermo Monsalve se ratificaron en sus señalamientos de los vínculos paramilitares y la búsqueda de torcer la verdad por parte del expresidente Uribe. A las propuestas del grupo narcoterrorista FARC. Vamos a una primera pausa institucional y al regreso esperen. ¿Quién era ese testigo que fue asesinado y por qué era importante para el caso Uribe? Ya volvemos. En Corpo Caldas somos parte de un todo, inseparables de nuestro entorno. Nuestra esencia lleva el cuidado de la riqueza natural y el propósito de contribuir al desarrollo de esta mágica región. Nos enorgullece ser un bioterritorio sostenible, comprometido con las dinámicas de nuestra sociedad. Somos guardianes de la vida, protegemos las especies clave para la conservación de la biodiversidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Cada día las personas en Colombia consumimos contenidos audiovisuales en varias pantallas, muchas veces sin detenernos a pensar en su impacto. Por eso la CRC lanza Salud a lo que vemos, una campaña educativa que invita a reflexionar sobre lo que consumimos en televisión y medios digitales. Buscamos promover el acompañamiento de padres, madres, docentes y cuidadores de los niños y niñas del país, porque lo que vemos importa. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Liga de Fútbol Femenino Colombiano se vive por Señal Colombia, la señal de la gente. Desde la primera fecha y hasta conocer al campeón, el sistema de medios públicos llevará las emociones del campeonato femenino colombiano a todas sus figuras. El mejor partido de cada fecha, usted lo verá en directo por Señal Colombia, la señal de la paz. Desde febrero hasta septiembre, no se pierda la Liga Femenina por RTVC, que es la de la gente. Mamá, ¿de verdad está pasando esto? ¿Los benditos están muriendo? Sí, hija, no solamente es nuestro pasado, es nuestro presente y estamos acabando con nuestro planeta. Desde Cali, llevamos la voz del planeta hasta Roma, porque el futuro no está escrito. Aún, COP16. Hagamos paz con la naturaleza. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muchas gracias por continuar con Señal Investigativa, hoy hablando de los testigos amenazados y asesinados antes del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hablamos en la primera parte de este programa de dos que son claves
en este caso, de Yanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve. Ahora vamos a conocer la historia de otro personaje. ¿De quién se trata, Edison? Se trata de la historia de Carlos Enrique Areiza Arango, un ex policía y luego paramilitar, quien desde 2011 empezó a ser perseguido por sus acusaciones contra los políticos amigos del expresidente Uribe, como lo es Luis Alfredo Ramos, quien ya fue condenado por sus nexos con los paramilitares. Sí, señor, la historia detrás de este homicidio se remonta a esa versión de Areiza contra Ramos, la cual terminó con presiones hacia el paramilitar para que se retractara de su acusación, no solo contra Ramos, también contra los hermanos Uribe Vélez, y que en su lugar acusara al senador Iván Cepeda de haberle dado dinero para señalarlos. Aunque Areiza fue asesinado, la Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alfredo Ramos el año pasado por sus nexos con los paramilitares y le dio plena credibilidad a lo dicho por el testigo desde el año 2011 hasta el día que cayó asesinado. Esta es su historia. Carlos Enrique Areiza Arango, alias Papo, fue un ex policía que se convirtió en paramilitar precisamente en Antioquia a finales de 1990. Se fugó de la cárcel de Bellavista, ubicada en Bello, Antioquia, a finales de 2011, pues aseguró que lo iban a asesinar por lo que sabía. En ese momento, Areiza buscó contactarse con el congresista Iván Cepeda, quien por intermedio del Ministerio de Justicia ayudó para que Areiza se entregara a las autoridades el 15 de diciembre de 2011. El 31 de octubre de 2013, Areiza le concedió una entrevista exclusiva de más de una hora al medio de comunicación Verdad Abierta, en la que ratificó las acusaciones que lo tenían amenazado, que el exgobernador y exsenador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, había recibido 800 millones de pesos para su campaña al Senado en 2005 de parte de los jefes paramilitares Vicente Castaño y Hugo Alberto Quintero, alias el Patrón de Bello, quien antes de ser capturado vivía en un búnker construido 6 metros bajo tierra. A una reunión en el 2006 donde Luis Alfredo Ramos va con Jorge León Sánchez. Se reúnen con Vicente Castaño y con Albeiro. Ahí en ese momento también estaba escondido, Beñanique escondió por un tiempo a Bulberarido Varela, Jabón. Para esos días se le estuvo allá. Jabón es del norte del Valle. Para ese tiempo él estaba escondido allá. Se le entregan 800 millones de pesos. Hay un videoclip de eso. De hecho, un amigo muy cercano me ayudó a traerlo de Panamá. Es lo que yo le voy a entregar a la Corte. A finales de 2014, Areiza ratificó su versión en contra de Luis Alfredo Ramos ante la Corte Suprema de Justicia, que investigaba al político del Centro Democrático por sus nexos con los paramilitares. Desde entonces ya había denunciado que lo querían asesinar. Todo se ve pues como las declaraciones que han ido rindiendo en la Corte Suprema y en Justicia y Paz, ya que pues se dieron cuenta de que nosotros éramos las personas detrás de ¿cómo le dijera yo a usted? Como de precisamente darle a conocer a las autoridades eso, o sea, me explico. Para el año 2000-2005, yo y otras personas integrantes de la empresa pues Bellanita, digamos que llegamos a la conclusión de que tarde o temprano nos iban a asesinar, por lo que sabíamos, por lo que habíamos presenciado, por lo que habíamos hecho. Buscamos, como yo, el primer contacto que yo tengo, lo tengo porque en una reunión en Urabá, a mí me encargan la tarea de hacerle el seguimiento al magistrado Iván Velázquez. Y yo viajo a Bogotá efectivamente a hacer el seguimiento de Iván Velázquez, pero termino es tocándolo y diciéndole, mire, yo estoy aquí, me están... Semanas más tarde, a principios de 2015, el entonces abogado de Ramos, Luis Gustavo Moreno, el mismo que luego se convirtió en el exfiscal anticorrupción condenado por el cartel de La Toga, aseguró a la Corte Suprema una falsedad en contra de Iván Cepeda que se convirtió en otro martirio para el expresidente Álvaro Uribe, que existía un cartel de falsos testigos
y que uno de ellos era Carlos Enrique Areiza. Al mismo tiempo, diferentes medios de comunicación publicaron esta carta, firmada por Carlos Enrique Areiza, la cual indicaba falsamente que Cepeda le había ofrecido 100 millones de pesos para incriminar a Luis Alfredo Ramos, a Álvaro Uribe, a su hermano Santiago Uribe y a José Obdulio Gaviria. Con esta carta, según se conoció luego, Areiza pretendía retractarse de sus afirmaciones contra Ramos, los hermanos Uribe y José Obdulio Gaviria, a quienes había acusado de tener fuertes vínculos con paramilitares. Pues ahí comienza entonces lo que todo el mundo dice que es una guerra. Sin embargo, sobre esta carta, antes de ser asesinado, Areiza declaró en marzo de 2016 ante la Corte Suprema que había recibido una amenaza en la cárcel para que, abro comillas, dejara de hablar mal de la gente de Uribe. Ante el temor de que le pasara algo, Areiza decidió llamar a las oficinas de la Fundación Pensamiento Colombia en Bogotá para buscar hablar con uno de los fundadores, José Obdulio Gaviria. Eso no fue posible y en cambio Areiza recibió 2 visitas del abogado Jaime Restrepo Restrepo, conocido como El Patriota, quien le expresó que iba de parte de las 2 personas que buscaba, Luis Alfredo Ramos y José Obdulio Gaviria. En esa reunión, le contó a Areiza a la Corte Suprema, El Patriota le dijo que como muestra de confianza debía firmar un documento en blanco y una carta pidiendo perdón a Ramos y acusando falsamente al senador Iván Cepeda. Doctora, que frente a lo que rodeó esa carta, yo le tengo mucho miedo a esa situación porque es una situación muy delicada, porque hay personas que estuvieron involucradas, que son muy delicadas, doctora. Entonces, vuelvo y le digo, ahí es donde empieza uno a temer por su vida, pero frente a esa carta hay una situación demasiadamente delicada. Doctora, pero es que si le digo el nombre, también tendría que contarle la historia y ahí donde yo ya me complico la vida, doctora. Leonardo Pinilla me visitó un día después aquí en la cárcel de esa llamada con el investigador de nombre Jeffrey, no recuerdo el apellido, pero con un investigador de ellos, de nombre Jeffrey Garavito. Sin embargo, años después, El Patriota se enfrentaría con José Obdulio Gaviria, quien negó que lo hubiese autorizado para hablar con Areiza. En donde prácticamente, abro comillas, con la lavada de manos de José Obdulio en la W Radio, donde dice que nada sabía del caso Areiza, entonces, ¿quién será el próximo asesinado? Quiero preguntarle, ¿quién puede querer matarlo a usted y por qué? Pero más grave aún cuando uno ve que los enemigos pueden venir de los que uno ha considerado amigos y aliados, y que encuentra uno deslealtad e ingratitud por parte de personas como ocurrió con el hoy senador José Obdulio Gaviria. Tanto como para, excúseme, señor Jaime Restrepo, tanto como para ser un enemigo que pueda atentar contra su vida. No, yo en ningún momento he hecho esa denunciación. Y el sentido, el tenor literal de ese trino lo que pone en evidencia es que igual que lo hizo Nerón en el siglo XIII, cuando le tiraba a los cristianos a los leones, lo que hizo el señor José Obdulio Gaviria fue dejarme solo, haciendo nugatorio, un hecho que es evidente y donde hay evidencia y pruebas que él y el señor Fernando Alameda, director ejecutivo de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, fueron quienes me enviaron como emisario jurídico para hablar con el testigo Carlos Enrique Areiza Arango. Le dio me levanté un día aburrido y se me ocurrió a motu propio ir a visitar a un testigo. Si yo fui a la cárcel de Itagüí a visitar al señor Carlos, al individuo, porque ese no era un señor, ese era un bandido, al individuo Carlos Enrique Areiza Arango, lo hice bajo el mandato del senador José Obdulio Gaviria y del señor Fernando Alameda. Yo me monté en un bus que él me invitó y él fue quien me indujo a ir a la cárcel de Itagüí solicitándome un favor para hablar con un testigo. En ese bus que yo me monté, o nos estrellamos juntos o nos bajamos juntos. Pero ahora que no venga de esa manera tan mezquina, que se amarre los pantalones y que diga la verdad, porque cuando yo fui a la cárcel de Itagüí lo hice bajo el mandato
y la directriz de José Obdulio Gaviria y del señor Fernando Alameda. La falsa carta contra el senador Cepeda fue ampliamente divulgada por los medios de comunicación, pero en marzo de 2016, ante la Corte Suprema de Justicia, Areiza negó que el senador Cepeda le hubiese ofrecido 100 millones de pesos para incriminar a Luis Alfredo Ramos, a los hermanos Uribe y a José Obdulio Gaviria. A mí lo único que me dijo el señor Cepeda, que me lo dijo en el carro el día que me entregué, me dijo que si yo tenía denuncias o pruebas en contra de senadores que estuvieran involucrados con paramilitarismo, él me las tramitaba, que si quería él me ponía en plenaria de la Cámara y que si quería denunciar que él me apoyaba en eso. Es más, Carlos Enrique Areiza le dijo a la Corte en marzo de 2016 que nunca le dio permiso para que el patriota entregara a los medios esa carta. Hermano, paren toda esta manezadera, si es que tienen que ver ustedes. De hecho, en una de sus últimas declaraciones ante la Corte, Areiza estaba molesto y aseguró que había dado una entrevista al programa Los Informantes de Caracol Televisión con el riesgo que eso implicaba para su vida, pero que había sido tergiversado para presentarlo como el malo de la película a él. Se llamaba Carlos Enrique Areiza Arango y llevó hasta la tumba el rótulo de testigo falso, que lo terminó definiendo. Es que se enamoró de quien no... De hecho, esa entrevista completa fue borrada de internet, pues Señal Investigativa la buscó y solo encontró este fragmento con el que el condenado Luis Alfredo Ramos promocionaba su falsa inocencia. Mucho se ha dicho sobre los falsos testigos, que como las brujas, que los hay, los hay. El testimonio de Carlos Areiza desde la cárcel de Itagüí demuestra que hay todo un negocio detrás de los testimonios en el bajo mundo para obtener beneficios con la justicia. Señor exgobernador, familia Ramos, yo lamento mucho haber cometido este error, lamento mucho haberme prestado para esto y sobre todo lamento no haber tenido la gallardía de denunciar esto a tiempo. En febrero de 2018, la Corte Suprema, tras recibir distintos testimonios para corroborar si el senador Cepeda estaba ofreciendo dineros para acusar a los hermanos Uribe, terminó comprobando que era falso y que lo que habría ocurrido era todo lo contrario, que el expresidente Álvaro Uribe habría ordenado buscar falsos testimonios paramilitares para enlodar y condenar al senador Iván Cepeda. Por esa razón, hoy Álvaro Uribe está en juicio. En ese mismo documento, la Corte pidió también extremar la protección de Carlos Enrique Areiza, pues durante sus últimas declaraciones de 2016 había manifestado el temor de ser asesinado. Sin embargo, después de esa decisión de la Corte Suprema, la suerte de Carlos Enrique Areiza terminaría con el peor desenlace. 2 meses después, el 14 de abril de 2018, Areiza fue asesinado por 2 sicarios que se transportaban en una motocicleta en Bello, Antioquia, mientras Areiza estaba parado frente a una joyería. Cuatro días después, el 18 de abril de 2018, el expresidente Álvaro Uribe fue a la Fiscalía y solicitó investigar pronto el homicidio de Areiza. He venido a la Fiscalía a pedir al señor Fiscal General de la Nación que por favor la Fiscalía haga claridad rápidamente sobre el asesinato del señor Carlos Enrique Areiza Arango. A raíz de ese asesinato, algunos medios de comunicación han expresado que el señor era testigo contra mi persona y en las redes sociales me han acusado de asesino. Minutos más tarde, en una llamada interceptada a Uribe, hablando con su abogado Diego Cadena, Uribe le expresó que le preocupaba ese tema del asesinato de Areiza porque le estaban promoviendo una campaña de desprestigio, pues decían que un testigo que había declarado en su contra había sido asesinado. Plaza Vega. Por favor, presidente, buenos días. Sí, señor. Hombre, acabo de radicar aquí en la Fiscalía una solicitud que se lo va a mandar a usted. Aquí está claro el asesinato de ese testigo Areiza. En esta llamada, Uribe fue más allá y aseguró que Areiza nunca había declarado en su contra ni en contra de su hermano Santiago Uribe, a lo que Cadena respondió que incluso Areiza se había retractado.
Ese señor nunca dio declaraciones contra Santiago ni contra mí. Y algo que dijo contra Ramos Botero, se retractó. Entonces los medios sacan que testigo contra Uribe, mentiras. Y además, las varias campañas, porque ahí lo he chequeado, principalmente la de Petro, también gente de Fajardo, de la calle, ese Germán Vargas, hicieron a funcionar una tendencia, Uribe asesino. Esto terminó siendo mentiras, pues Areiza sí había declarado ante la Corte contra Luis Alfredo Ramos y había negado la veracidad de la carta con la que los hermanos Uribe pretendían defenderse y atacar a Cepeda. El 24 de abril de 2018, es decir, 10 días después del asesinato de Areiza, el expresidente Uribe escribió en su cuenta de X una frase lapidaria en contra del testigo asesinado. Carlos Enrique Areiza era un bandido, murió en su ley. Areiza era un buen muerto, sino que lo diga Cepeda. El homicidio de Carlos Enrique Areiza no se ha esclarecido con la urgencia que lo pidió el expresidente Álvaro Uribe en ese momento, y por el contrario, ni siquiera los sicarios han sido identificados y capturados. En cambio, según este documento que conoció Señal Investigativa, hasta mayo de 2022, el caso seguía en la Fiscalía 244 de Bello, donde reposan 7 carpetas y donde la madre de Areiza intentó pedir esa información, pero le dijeron que debía ir a sacarle fotocopias. Areiza fue asesinado en abril de 2018, luego de sus declaraciones en la Corte, pero Luis Alfredo Ramos fue condenado el año pasado a más de 7 años de prisión por sus nexos con los paramilitares. Finalmente se probó lo que el testigo asesinado decía, que lo habían amenazado para mentir en contra de Iván Cepeda y para favorecer a los hermanos Uribe, a José Obdulio Gaviria y a Luis Alfredo Ramos. La sala encuentra infundada esta retractación, por lo tanto da crédito a lo declarado por el testigo Areiza, relato que aparece respaldado por Mira Vélez y Jorge Eliezer Valle, quienes informaron sobre los nexos de Ramos con los aludidos grupos criminales. En este caso, y con este testigo, el tiro de Uribe y su círculo cercano le salió por la culata. Aunque el expresidente Álvaro Uribe ha dicho que el asesinado paramilitar Carlos Enrique Areiza no era testigo ni contra él ni contra su hermano Santiago, lo cierto es que Areiza sí era un testigo importante para la Corte Suprema de Justicia, pues este tenía la verdad de quienes lo habían amenazado para retractarse e inculpar al senador Iván Cepeda. Otro de los testimonios claves en este juicio es el de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, quien, al igual que Juan Guillermo Monsalve, es uno de los primeros jefes paramilitares que han llevado a Uribe a este juicio. A lo largo de los años ha afirmado que tanto Álvaro como su hermano Santiago fueron fundadores del bloque Metro de las Autodefensas y que ello habría ocurrido luego del robo de ganado de los Uribe por parte de la guerrilla. Veamos aquí su perfil. Pues entre ellos estaban Ernesto Garcés, hay cantidad de gente. Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, es el segundo testigo estrella en el juicio contra Álvaro Uribe y también fue uno de los primeros jefes paramilitares en atreverse a hablar directamente contra el presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe. A los dos los ha señalado de ser fundadores del bloque Metro de las AUC. Una de aquellas declaraciones la hizo en un encuentro con el entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien lo entrevistó en la cárcel. De que entonces allí se empezó a conformar un grupo. ¿Quiénes son los fundadores, los primeros que financiaron y apoyaron y acolitaron y hablaron con la población, con la misma fuerza pública, porque así es que se organizan estos grupos, porque tengo la experiencia. Cuando yo llegué a Caldas, que yo no llegué porque yo, no es que aquí llegué yo y aquí yo soy el que mando, no, eso es falso. Yo llegué a Caldas porque habían unos miembros, como decir Alberto Villegas, un ganadero, y como decir Gonzalo Mejía, el Chinche Mejía, que uno de los primeros que negoció en este país. Él es casado con una hermana de Fabito Ochoa, uno de los primeros que negoció. Ese es uno de ellos dos fueron los que nos llevaron a Caldas. Lo mismo ocurrió en el nordeste antioqueño, fueron estos señores, Santiago Uribe
Santiago Gallón, los hermanos Villegas, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas, los que propiciaron que este grupo iniciara. Este grupo arranca con dos grupos paralelos, uno urbano y uno rural. El rural era comandado por alias Filo, era un grupo que no pasaba más de 25 o 30 hombres fusil, camuflados o fusilados. Y el otro grupo era el de los urbanos, que inició y tenía su centro de operación en el municipio de Bello, concretamente en el barrio central de Bello. Y uno de los urbanos, jefe de los urbanos ahí, era Arboleda. Arboleda, quien no hace mucho fue el que mataron en Segovia. Que Arboleda con el tiempo es el que empieza pues a urbanear con lista en mano y se van con otros muchachos pues y van a diferentes pueblos como decir Barbosa, Santo Domingo, San Roque, Cisneros, Maceo, Yolombó, Caracolí, todos estos municipios, San José del Nus, Providencia, van, sicarean y se regresan nuevamente a Bello y el otro grupo allá. Su testimonio se respalda con hechos que quedaron incluidos en varias sentencias de los tribunales de justicia y paz que señalan la fundación del bloque Metro en la misma región donde los hermanos Uribe tenían fincas ganaderas. ¿Quiénes son los responsables? Por línea de mando tienen que ser ellos. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí. Es un bandido igual a mí, también delinquió y es un hombre que fue víctima de la guerra porque allá en esa finca mataron a su padre y entonces el hombre por defender sus propiedades y sus cosas es un hombre que se enfrentó a la guerrilla como nos enfrentamos muchos colombianos, que no solamente fue el presidente, igual los hermanos Villegas, gente buena, honorable, trabajadora, luchadora, lo mismo Santiago Gallón, gente buena, trabajadora, luchadora, pero que nos tocó la guerra nos llegó a la casa. ¿Qué nos tocó hacer? Defendernos. Pablo Hernán Sierra, quien hizo política a mediados de los 90 en el nordeste de Antioquia, pues fue candidato a la alcaldía de Santo Domingo por el grupo del parapolítico condenado Luis Alfredo Ramos, terminó integrando el llamado Bloque Metro de las AUC, fundado, según él, en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe. Pues porque siempre es el mecanismo de defensa de él. Pero es que aquí el problema no es el delito de injuria y calumnia que él me denuncia a mí. Aquí el delito de fondo, ¿cuál es? Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones. Aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente. Fue nuestro referente desde su plataforma política e ideológica, fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Así como para las guerrillas su referente fue el mismo Partido Comunista, para las guerrillas fue referente personajes como Fidel Castro, como el Che Guevara, como Stalin. Para las guerrillas colombianas, para nosotros lo fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue nuestro referente. Como digo yo, el expresidente Álvaro Uribe nos entregó el fusil y después nos lo quitó. Pablo Hernán Sierra se convirtió en alias Alberto Guerrero y años más tarde en alias Alberto Pipintá, pues terminó siendo el jefe del llamado Frente Cacique Pipintá de las AUC. Por eso mismo fue superior directo de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Este grupo nunca se desmovilizó con la Ley de Justicia y Paz. Sierra ha mantenido durante 14 años la misma versión, según la cual la génesis del Bloque Metro se dio por el robo de 600 cabezas de ganado que la guerrilla del ELN se llevó de una finca de Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Pablo Hernán Sierra ha sufrido múltiples amenazas y hostigamientos, entre ellos varios allanamientos y agresiones a las celdas en donde ha cumplido su condena. En 2014, Sierra se enfrentó en los tribunales con los hermanos Uribe Vélez, quienes lo denunciaron por calumnia.
En ese entonces, su abogado, Carlos Arturo Toro, tuvo que renunciar temporalmente a la defensa después de múltiples presiones, amenazas de muerte para su familia, seguimientos, incluso interceptaciones ilegales, según contó este abogado a Señal Investigativa. Que el señor Pablo Hernán Sierra García y el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda se encuentran en grave estado de peligro no es una afirmación advenediza. Los acontecimientos anteriores, todos los antecedentes, varios atentados, hostigamientos contra el señor Monsalve durante muchos años determinan que efectivamente el grado de peligro es extremo. Sin embargo, desafiando todas esas vicisitudes, estos dos ciudadanos han sido los únicos que han tenido el valor civil de declarar en forma clara, precisa, categórica y completa sobre actividades de los señores Álvaro y Santiago Uribe Vélez relacionadas con el paramilitarismo en Antioquia. El 10 de abril de 2021, alias Pipintá vivió un violento allanamiento sorpresa en su celda por parte de funcionarios del IMPET, lo que interpretó como una presión hacia él por ser uno de los testigos estrella contra Álvaro Uribe Vélez. La última de estas presiones tuvo lugar en días recientes, pues Carlos Arturo Toro, quien ha sido su abogado, anunció que Sierra necesita garantías para comparecer en el juicio que se adelanta contra Álvaro Uribe Vélez. Así lo explicó el abogado a Señal Investigativa. Porque este proceso recoge la historia fidedigna de los acontecimientos que siempre se han debatido en torno a los señalamientos en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. Estos dos ciudadanos que han tenido ese valor civil, como lo he dicho, sí merecen de la atención y la protección máxima que pueda brindar el Estado en todos los órdenes para que este proceso histórico y la verdad sea conocida en Colombia. En una entrevista del 2014 con el programa Contravía, Pablo Hernán Sierra entregó otros detalles sobre los vínculos de la familia Uribe con el narcotráfico y los paramilitares. Sierra García en la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Y al igual, el presidente Uribe debe reconocer que es victimario. ¿Por qué? Porque él ha hecho parte de la conformación de los grupos de autodefensa en este país. Entonces él es victimario. Uribe, acá en el patio donde yo estoy, está René, está Memín, está Castañeda y está Simón. Y está un muchacho, Giovanni González, que ellos todos los días se mantienen reunidos en la celda, se mantienen en cónclave. Entonces resulta que ellos, Uribe les dio una plata a Castañeda, a Simón, para que me desprestigiaran a mí como testigo. Pero yo estoy dispuesto a sentarme con ellos en un estrado judicial a ver quién es el que tiene la verdad, si ellos o yo. Pues con este cuarto testigo amenazado en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, vamos a una segunda pausa institucional, pero al regreso esperen el perfil del testigo que tiene pruebas de los pagos que le hicieron para enlodar al senador Iván Cepeda y favorecer al hoy enjuiciado expresidente. Ya volvemos. Cada día las personas en Colombia consumimos contenidos audiovisuales en varias pantallas, muchas veces sin detenernos a pensar en su impacto. Por eso la CRC lanza Salud a lo que vemos, una campaña educativa que invita a reflexionar sobre lo que consumimos en televisión y medios digitales. Buscamos promover el acompañamiento de padres, madres, docentes y cuidadores de los niños y niñas del país, porque lo que vemos importa. Comisión de Regulación de Comunicaciones. En los momentos más difíciles del pueblo colombiano, el soldado del Ejército Nacional siempre ha estado ahí. En el marco del respaldo al trabajo interinstitucional, el Ejército Nacional, con el despliegue de sus capacidades, ratifica el compromiso por la defensa y desarrollo de todos los habitantes de la región del Catatumbo.
Mi misión es usted. ¡Juntos por el Catatumbo! Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por el respeto al derecho internacional humanitario a los armados, se les recuerda respetar y proteger a heridos y enfermos. Es un mínimo humanitario que busca proteger a la población civil. Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, la señal de la paz con el Catatumbo y su gente. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Recuerden que esta es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya, hoy con los testigos amenazados y asesinados antes del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Ya hemos hablado de 4 de ellos a lo largo de este programa. Ahora vamos a ver el perfil del quinto, Víctor. Sí, señor, vamos a ver el perfil de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien entrevistamos semanas atrás y quien se ratificó en sus acusaciones contra Álvaro Uribe y su abogado Diego Cadena. Veamos la historia de Carlos Enrique Vélez, el quinto testigo amenazado. Listo. Entonces el nombre. Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, es un viejo paramilitar que integró los grupos de autodefensa en el norte de Caldas y Risaralda bajo las órdenes de Pablo Hernán Sierra, más conocido como Alberto Guerrero o Alberto Pipintá. De las autodefensas en este país. ¿Es que la diligencia que vamos a iniciar? Sí, señor. Vélez fue condenado por múltiples hechos, entre ellos la masacre de Río Sucio, Caldas, en la que murió el líder indígena y candidato a la alcaldía Gabriel Ángel Cartagena en 2003. Desde la cárcel de Palmira, donde se encuentra recluido, Carlos Enrique Vélez le concedió a Señal Investigativa hace pocas semanas la única entrevista que ha dado a la televisión colombiana. Cadena. Yo le pido perdón a todos, pues, o sea, con pedir perdón nadie vuelve a la vida, no, pero en que sea uno de corazón sentirse, hombre, pues sí, descabezados y soy consciente de mis actos, pero más nunca que los tenga que pagar mi familia. Dijo que su vida corre peligro por haber revelado ante la Corte Suprema de Justicia cómo fue sobornado por el abogado Diego Cadena para que rindiera testimonios falsos a favor del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. ¿Y quién lo quiere silenciar a usted? Pues parece la pregunta. No, pues la pregunta del millón blanco es Uribe. Y vamos a que no van a decir que no. Recordemos que Diego Cadena, conocido como el abogánster, buscó a Vélez en 2017, según reposa en el expediente, para ofrecerle 200 millones de pesos a cambio de que firmara un papel en blanco. Aquí están los recibos de Diego Cadena. Esto fue lo que yo le entregué a la Corte. Lo que le entregué a la Corte y lo que la Corte tomó fotos de esto. El propio Cadena escribió de su puño y letra una declaración falsa con la que buscaba ayudar al expresidente Uribe. Y yo, ¿y este qué? Cuando, mucho gusto. Diego Cadena, el abogado del señor, del presidente Álvaro Uribe. Y yo, ¿no? ¿Se presentó así? Sí. Como de una, como una Sí, es que así como le estoy diciendo, así yo le he dicho a la Corte. Y yo, expresidente, le dije yo. Y yo, ¿qué pasa? Dice, no, don Carlos, mire, ¿qué tal? Le trae una, así, y unos papeles con el membrete de la piscina de él. Sí. No, lo que pasa es que, pues, a ver, lo que pasa es que su patrón ya empieza a hablarme de Pablo, que tal, que esto, que lo otro, de lo que estaban hablando de Uribe. Y pues Alberto le ha ganado como en unas sentencias de eso, ¿ve? Y yo, ¿cómo así? Y yo, ¿y qué quiere? Me trae donde me dice, hay 200 millones de pesos, pues sí. Diego Cadena hace la carta, tan. Exacto. Y tan, y yo la firmé, yo he dicho en la Corte, la firma y la huella es mía, más lo que yo no sé, que a mí me ponen a leer esa carta, o sea que usted no sabe que, le digo no. Entonces ahí donde dice la abogada, bueno, y usted firma un papel que nunca,
Eso, o sea, y sin saber qué decía, y yo, pues yo me confié, entre bandidos nos confiamos, por eso es que Daniel Coronel le da tanto golpe al que dice que entre bandidos nos... Dicha declaración, además, pretendía enlodar al exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien había señalado a los Uribe Vélez de ser los fundadores del bloque metro de las AUC. Yo ahorita lo de Cadena fue porque él vino y ofreció esa plata y que eso venía era de parte de ese señor Uribe, ¿sí me entiendes? Ahí ya ellos tienen que cuadrar sus chicharrones ellos dos. Después de contarle a la justicia cómo fue sobornado y presionado por los abogados del expresidente Uribe, el testigo Carlos Enrique Vélez ha sufrido por lo menos 3 atentados y varias agresiones dentro de la cárcel que buscan, según él, silenciarlo. Vea, hermano, voy a decir en pocas palabras, nosotros le tocamos las huevas al diablo. Usted sabe que Uribe es un hombre con poder, ese man es rico, y ese man tiene los bandidos amigos que usted quiera, que le hacen un favor. Uribe no necesita mancharse las manos de sangre, él simplemente sino alzar el dedo y decir ese y ya. Eso es todo con él, hermano. ¿Usted cree que cuántos testigos no han matado? 2 de los atentados ocurrieron en la cárcel de La Dorada, Caldas, y uno más tuvo lugar en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, después de un traslado irregular al que fue sometido. Además, en esa misma cárcel, durante un operativo del IMPEC, se le perdieron varias de las pruebas que incriminan a los abogados del expresidente. Parientes de Carlos Enrique Vélez, entre ellos un primo suyo y su madre, han recibido amenazas de muerte y panfletos en los que le dicen, según conoció Señal Investigativa, que su familia está afuera y la tienen ubicada. Por ejemplo, con mi primo allá en España, lo han tildado de todo, y sabiendo que nosotros hemos tenido pruebas, hermano, sino que la fiscalía, yo no sé qué es lo que pasa, hermano. Ya han pasado 2 semanas del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, y aunque seguramente este juicio quedará en la memoria de la gente, la justicia solo tiene los próximos 7 meses, es decir, hasta octubre, para tomar una decisión, condenar o absolver. Si esto no ocurre, Uribe podría quedar sin ser juzgado en un proceso en el que se lo acusa desde hace casi 7 años. ¿Quiere Uribe que haya un fallo de la justicia independiente de si es condenado o no? ¿Quiere que el caso mejor se cierre y no haya una decisión? Todo está por verse, como usted lo dice, Víctor, en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Esta semana las audiencias continuarán hasta que hablen todos los testigos y se descubran todas las pruebas que existen en contra y a favor del acusado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hasta aquí otro capítulo de Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Nos vemos y escuchamos el próximo fin de semana con una nueva historia de interés nacional. Feliz inicio de semana para todos. A continuación,